Las Provincias Unidas del Río de la Plata estaban conformadas por la provincia de Cuyo, la provincia de Córdoba, la provincia de Tucumán, la provincia de Salta, la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos, la provincia de la Banda Oriental, las Misiones y claro está Buenos Aires, autodenominada capital de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Al este tenemos al Reino de Portugal y al oeste tenemos al Reino de España, quienes habían sometido a los revolucionarios patriotas chilenos. Al norte también tenemos la República del Paraguay, que se había armado su propia revolución, separada de Buenos Aires o de todas las decisiones de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y al sur tenemos naciones nativas. Entre ellas se cuentan los querandíes, los pampas, los puhuelches y los ranquel. La Asamblea del año 13 había decidido poner fin a la experiencia del segundo triunvirato. Fue por ello que estableció un directorio unipersonal. El directorio unipersonal estaba constituido por un ejecutivo de una sola persona, con sede en Buenos Aires. Su primer director supremo fue Posadas, en el año 1814. Entre los distintos directores supremos podemos encontrar a Posadas, Alvear, Tomás Álvarez, Balcarce, Pueyrredón y Rondó. A pesar de que el principal objetivo de la Asamblea del año 13 era establecer una constitución, diversos factores impidieron que ésta se realizara. Por un lado, el resurgimiento del absolutismo en Europa y por otro lado, el retorno de Fernando VII en el trono, quien había prometido llevar adelante severas represiones contra las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por otro lado, había confrontaciones internas entre Buenos Aires, quienes querían establecer un poder central a través del directorio, y Artigas, que quería establecer una confederación de Liga de Pueblos Libres, desde la Banda Oriental. La Liga de los Pueblos Libres establecía que cada una de las provincias se autogobernara, obedecieran a una constitución y que frente a la amenaza exterior se llevaran adelante campañas militares en conjunto para la defensa de las Provincias Unidas del Río de la Plata. También quería establecer que las provincias se tratarían como iguales. Esta condición era rechazada por el directorio y por Buenos Aires, ya que Buenos Aires no quería abandonar su condición privilegiada al manejar el puerto de Buenos Aires y la entrada y salida de productos al exterior. Asimismo, Buenos Aires manejaba el ejército patriota y manejaba las relaciones con el exterior. Llevar adelante una confederación conllevaría que Buenos Aires abandonara todos estos privilegios. Fue por ello que los diversos directores se opusieron al establecimiento de la Liga de los Pueblos Libres y establecieron una guerra civil contra todas las provincias que se unieran a la Liga Federal comandada por Artigas. La Asamblea del año 13 estaba constituida mayormente por una facción alvearista. Dicha facción apoyó la idea de establecer un directorio unipersonal con Gervasio Antonio de Posadas como primer director supremo. Su mandato duró algo menos de un año entero, del cual lo sucedió su sobrino, Alvear. El directorio tanto de Alvear como de Posadas debieron enfrentarse a una serie de situaciones bastante desventajosas. El resurgimiento del absolutismo en Europa, junto con el retorno de Fernando VII, quien amenazaba llevar adelante una ofensiva contra las Provincias Unidas del Río de la Plata por el norte, al mando del general Morillo. Además, debía enfrentarse a conflictos internos, como por ejemplo el creciente apoyo que recibía Artigas y su proyecto federalista, además de un evidente descontento
de los ejércitos patriotas en torno a Alvear y al mismo Buenos Aires. Cuando Posadas acababa de tomar el mando del Directorio, lanzó una ofensiva militar contra Artigas, declarándolo fuera de la ley. La Asamblea resolvió no incorporar a los diputados orientales, desconociendo al nuevo gobierno oriental, sin reconocer la autonomía de la banda oriental. Posadas, decidido a cortar el movimiento artiguista en otras provincias, no tomó en cuenta las repercusiones que podría traer aparejadas. Hizo que sus tropas marcharan en Entre Ríos y en Santa Fe, pero los generales que apoyaban al movimiento artiguista, entre ellos se encontraban Otorgues y Ereñu, vencieron a las fuerzas de Buenos Aires, obligando que Entre Ríos y en Santa Fe fueran controladas por el movimiento artiguista. En enero de 1815, Alvear no tuvo dificultades en conseguir ser el reemplazo de Posadas. En abril de 1815, el ejército que Alvear había lanzado contra Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes, se sublevó en Fontezuela. Los oficiales insurrectos estaban en connivencia con Artigas, pero quien sacó provecho político de la emergencia y del creciente descontento de las fuerzas insurrectas contra Alvear fue su comandante Tomás Álvarez, quien se transformó en el líder de un movimiento contra Alvear. Alvear no había evaluado las reacciones que estaba provocando desde su llegada al poder. Alvear tenía en su contra la opinión del ejército del norte desde que Alvear intentó ponerse al mando del mismo, intentando desplazar a Rondó del mando de dicho ejército, un intento fallido debido a que los integrantes del ejército se oponían a que Alvear reemplazara a Rondó, sumada a la resistencia del ejército frente a su política con respecto a la banda oriental y al propio Artigas. Sumado a todo esto, Alvear había intentado desplazar a San Martín de la gobernación de Cuyo, y la manera en que Alvear favorecía a sus parientes y amigos, y la tentativa de querer volver a incorporar las Provincias Unidas del Río de la Plata a volver a ser una colonia española o intentar llevar adelante negociaciones con los ingleses, incorporarse a ser una colonia inglesa, habían tornado cada vez su imagen peor. Álvarez Tomás acusó al director supremo de dar decidida protección a sus parientes y amigos y de llevar adelante acciones antipatriotas. Ante el descontento social y las acusaciones de Álvarez Tomás, Alvear quedó cada vez más aislado y vulnerable. Debido a diferentes presiones, la Asamblea, que hasta entonces había tenido su mayoría de partidarios alvearistas, decidió designar a un triunvirato como reemplazo de Alvear. Esta decisión no dejó satisfecho ni al cabildo ni al pueblo porteño, que prefirieron declarar nula a la asamblea del año 13 y retrovertirla al cabildo, elegir a un nuevo gobernador y crear una junta de observación. Alvear quiso conservar la comandancia militar y hasta intentó llevar adelante una marcha de sus tropas contra Buenos Aires para intentar tomar el poder por la fuerza. Pero debido a las diferentes presiones que sufrió desde sectores de oposición, tuvo que renunciar y embarcarse en una fragata inglesa. El nuevo director supremo elegido por el cabildo debía haber sido Rondó, pero como éste se encontraba en una ofensiva militar en el norte argentino, no pudo ocupar dicho puesto. En su reemplazo, Álvarez Tomás ocupó el cargo como director supremo. Una vez ocupado el cargo, comenzaron los juicios contra todos los partidarios de Alvear, muchos de los cuales fueron expatriados o deportados al interior del país. Durante la administración de Álvarez Tomás, empezaron a tomar nuevas políticas contra Artigas y su influencia.
Incluso se rumorea que intentó llevar adelante una alianza con Portugal para que Portugal se deshiciera del movimiento artiguista. La situación de las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo el Directorio se tornaba cada vez más desventajosa. Ya desde el año 1812, el costo humano y material de las operaciones militares había drenado gran parte de la economía. Entre las operaciones podemos encontrar las operaciones militares en el noroeste, en la banda oriental, en Cuyo, y la guerra civil entre centralistas y federalistas. La banda oriental, tras años de guerra, había quedado económicamente devastada. Tanto el ejército patriota como las fuerzas realistas del virrey Elliot, como las fuerzas portuguesas, tomaban los recursos necesarios para llevar adelante las campañas militares de las poblaciones locales en la banda oriental, y no solamente los recursos necesarios, sino todos aquellos que pudieran servir al enemigo, con tal de que el enemigo no pudiera tomarlos. Artigas reaccionó ante esta primera invasión portuguesa y las depredaciones causadas por el ejército auxiliador, que pretendía tomar todo lo que le fuera necesario y de utilidad para que el enemigo no lo tomara. El estado lamentable en el que quedó la banda oriental después de la retirada del ejército porteño que sitió a Montevideo y logró expulsar al virrey Elliot, había llevado a pensar a Artigas en tomar medidas para restaurar la economía. La banda oriental había quedado en manos de Artigas y sus partidarios en Entre Ríos y Santa Fe trababan el comercio fluvial y terrestre con Mesopotamia, además de mantenerse conflictos políticos con Buenos Aires. Grandes propietarios porteños perdieron sus ingresos en la banda oriental a raíz de la revolución agraria de Artigas, que también castigó a españoles y a los malos criollos. Cuando hablamos de revolución agraria de Artigas, hablamos de una serie de políticas que llevó adelante Artigas para poder levantar la economía de la banda oriental, después de años de guerra entre portugueses, realistas y porteños. Dichas políticas estaban centradas en la redistribución de tierras para los más necesitados, tierras para aquellos marginados que no tenían otra cosa más que su fuerza de trabajo para la subsistencia. Fue por ello que Artigas repartió las tierras de aquellos que consideraban antipatriotas o malos criollos. Muchas tierras que no estaban siendo trabajadas o que pertenecían a realistas o a porteños que apoyaban el régimen realista fueron redistribuidas entre los más necesitados, con el objetivo de que los más necesitados, los pobres, pudieran hacer trabajar la tierra, poblar las estancias y levantar la economía de la banda oriental. Estas medidas de Artigas generaron el rechazo por parte de Buenos Aires, ya que muchos hacendados perdieron sus tierras. Estas medidas de Artigas no solamente fueron rechazadas por los porteños, sino también por los portugueses, quienes creían que dichas medidas podían llegar a propagarse no solamente en las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que también en el territorio portugués. Fue por ello que tanto el Directorio como el reino portugués querían cortar con el movimiento artiguista como sea, ya que lo veían como un cáncer que se propagaba por el resto de las provincias. En el norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Rondó, quien estaba al frente del ejército del norte, llevó adelante una última campaña contra los realistas en el Alto Perú, que culminó en la derrota de las fuerzas patriotas en la batalla de Sipe-Sipe. La retirada precipitada de las tropas patriotas hacia el noroeste
y las constantes invasiones españolas a Salta y Jujuy tornaba la situación del ejército del norte cada vez más complicada, los cuales tuvieron que recurrir a la ayuda de los caudillos. Entre ellos podemos destacar la del caudillo Güemes. Por eso podemos destacar que el sustento del ejército del norte era otro de los factores que drenaba la economía nacional. Por otro lado, las acciones emprendidas contra los artiguistas en el litoral, los levantamientos militares contra Alvear y sus sucesores, y los destrozos causados por las guerras civiles entre centralistas y autonomistas en el litoral y en Córdoba, contribuían a que en el plano económico la situación no fuera menos tensa que en el orden político y militar. El estado de guerra y de amenaza de nuevas operaciones militares portuguesas o españolas en conjunto o por separado, así como la organización del ejército de los Andes desde Cuyo, encomendado a San Martín, con la intención de liberar a Chile, seguía drenando la economía y las finanzas del Estado. Como si fuera poco, no había intercambio comercial con Chile, y mucho menos con el Alto Perú, como consecuencia de los enfrentamientos en el norte de las Provincias Unidas del Río de la Plata,